¿Y qué está pasando, mi gente? Vamos a hablar hoy acerca de Hechos números 4. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender tu palabra, que nos muestre qué cosas tú quieres mostrarnos, Señor, que nosotros debamos cambiar, que nosotros debamos aprender, Señor, bajo esta enseñanza. Te pedimos que seas tú que nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Sencillo, así se ora, sencillo. Comenzamos con Hechos 4. Recordemos que en Hechos 3, el video anterior, los apóstoles habían hecho una sanidad en un lugar muy concurrido. Entonces, aquí viene el desenlace. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Los sacerdotes eran como los líderes religiosos en ese tiempo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Impresionante. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad? Esa pregunta es como las de ahora. Mira esta pregunta. Así como cuando tú predicas y hablas acerca de la ideología de género, acerca el aborto, todas esas cosas, de los crímenes, de las injusticias, etcétera, de la moral, de la verdad. Todo el mundo te pregunta, prácticamente es lo mismo, solo que cambian las palabras. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, vuelve lo mismo, la misma predicación, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Los judíos en ese tiempo, ellos eran los que dictaban las leyes, los sacerdotes, los escribas. Aunque se dejaban guiar por el Antiguo Testamento, incluían más leyes, más normas. Ellos eran los que decían que estaba bien, que estaba mal. Todo era para su beneficio, todo era para recaudar finanzas, recursos. Eran malos administradores, la gente llevaba las ofrendas y ellos las robaban. Había un mercadeo ahí súper feo. Y ellos eran los que decían lo que estaba bien, lo que estaba mal. Si había una nueva creencia, ellos eran los que dictaban si eso era real, si eso no, si no les importaba, si podían agarrar negocio a través de eso, etc. Entonces, Pedro les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto significa que cuando vemos las normas hoy en día, las leyes, las cosas que aprueban en los países, esa gente está rechazando a Jesús. Esa gente coloca a Jesús como, no, mira, no me interesa la moral cristiana, no me interesa el matrimonio, no me interesa cómo tú crías a tus niños, no me interesa si tú, o sea, todo va en contra de la creación de Dios. Hoy en día están prácticamente queriendo imponer persecución, o sea, a los padres, a los pastores, a las personas que predican la verdad, los ponen presos, les exigen los mensajes. Entonces hay una persecución y la gente casi no habla de esto, y esto cada vez se va a poner más difícil, más complicado, pero así tenemos que ser fuertes para lo que viene y no importar, la predicación no debe cambiar. Estas personas hablaban o sea, debemos aprender de ellos, de verdad, y que tú sepas que el cristianismo es real, y que cuando tú tienes una convicción real, si tú dices que eres cristiano y no eres capaz de defender tu convicción ante la presión, verdaderamente no eres cristiano. Y si tú estás pensando que Dios te está llamando, debe llenarte de la escritura para que tu conversión sea real y tengas fruto de arrepentimiento y conozca la verdad, y la verdad te haga libre. Entonces dice aquí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Qué lindo que de tantas cosas que hay en el mundo hoy en día, de tantas locuras, tantas guerras, conflictos, problemas, distorsión, se está cambiando la identidad de la gente. O sea, que la gente ya no se sienta
O sea, la identidad en el sentido de que la gente pierde los fundamentos de lo que ellos son. Se están quemando las iglesias, se están quemando, las leyes están cambiando drásticamente. Escuché hoy que en la ONU está buscando como que grupos, etcétera, que vayan en contra de la ideología de género. Escuché que un pastor en Canadá lo metieron preso por abrir la iglesia y predicar, porque o sea, cuando hay una pasión, tú tienes que ir en contra de lo que te quieren imponer. Y por eso estamos aquí. A mí no me importa que me vayan a censurar, que abrimos otro y hacemos otra cosa, no sé, hacemos algo, pero es impresionante cómo hay una persecución y seguiremos proclamando la verdad, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. Qué lindo es que la gente cuando te señale, cuando la gente te quiera reprochar algo, cuando la gente quiera decirte que cualquier cosa, y eso que es evangélico, eso que es cristiano, no importa, pero que reconozcan que tú en oración, que tú en la lectura has estado con Jesús, que ellos hayan visto un cambio en ti, de conversión, de cambio, que digan, mira, esta gente de verdad, este muchacho, esta muchacha, esta joven, este joven, de verdad ha estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Cuando las pruebas son pruebas irrefutables, no hay nada que se te pueda ir en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Nos damos cuenta de la veracidad de la Biblia, nos damos cuenta de la veracidad de lo que está escrito, que no hay duda que eso ocurrió, que todo el mundo conocía, que el que leyera esta carta se iba a recordar. Eso fue lo que pasó hace 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Eso fue lo que pasó allá. Es verdad que ocurrió. Esto era como un periódico. O sea, no es un invento humano que lo escribieron y después lo cambiaron y después lo tergiversaron y después para controlar las mentes. Te das cuenta que aquí no hay, aquí lo que están es redactando algo, no están buscando controlar a nadie, meterle cosas a la Biblia para que las cosas, oh sí, algo misterioso y para controlar las mentes y tal. Te damos cuenta que para eso está esta exposición de la palabra. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante en nombre de alguno en este nombre. Y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Parecido a lo que está pasando en las redes sociales hoy en día. No puedes hablar de Jesús porque todo el mundo se pone bravo, todo el mundo se pone histérico. Todos quieren imponer sus doctrinas, sus normas, sus leyes. Y cuando tú hablas y defiendes tu posición, te censuran. Pero si te dice, mira, vámonos hoy, tengamos sexo, la pornografía, no las bloquean, no bloquean las músicas reggaetoneras y trap que hablan de sexo, droga, etcétera, eso no. Pero si tú dices, no, yo quiero defender mi familia, papá, mamá, niño, niña, quiero defender eso, esto es lo que yo creo, no, tú eres censurado, tú eres un retrógrado. Ah, no, pero droga, sexo, alcohol, eso sí, qué lindo. Mas Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se le había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, tras eso, trajo como temor delante de la iglesia. Quizás muchas personas cristianas que están viendo este video tengan temor. ¿Será que eso de ser cristiano, o sea, está muy complicado, está difícil? Mucha presión en mi escuela, en mi salón, en mi trabajo, mis amigos, los grupitos de WhatsApp, de Telegram, que van a decir que yo soy cristiano. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David tu siervo dijiste, otra profecía cumplida. Esto lo escribió David, lo que vamos a leer ahora, hace 1500 años antes de Jesús. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer en cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mira aquí marcadito. Si se ve aquí, mira. Esas palabras a mí me encantan porque cuando hay más presión, cuando hay más crítica, cuando hay más burlas, cuando hay más murmuración, cuando hay más persecución, cuando me llaman a veces, mano, porque tú predicas así, porque tú hablas esto, tal, no sé qué, o me mandan un mensaje, o mis amigos me han dicho, no sé qué, esa es tu verdad, tal. Mi oración es, yo no le reprocho, pero mi oración es, Señor, ahora mira sus amenazas y concede a tu siervo que yo pueda hablar con denuedo tu palabra. Y por eso estamos aquí, para hablar la palabra, por eso estamos haciendo estos videos, para que la gente entienda, para que la gente aprenda, para que aprendan a leer la Biblia. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de esta historia que pasó, de cómo creó la iglesia. No fue fácil, fue complicado a través de amenazas, muertes, etcétera. Más adelante vamos a ver los muertos. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Cuando vieron orado el lugar que estaban congregados, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, estaban todos juntos, no estaban divididos. Ahorita la iglesia hoy en día dividida también. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Entonces, ¿cómo era la iglesia en ese tiempo? Yo no sé por qué ahora no es así. Pero en esos tiempos los apóstoles predicaban y formaban las iglesias, y si había alguna necesidad, los que tenían dinero, los que tenían recursos, daban la ofrenda, y con la sabiduría del Espíritu Santo se repartía para la obra misionera y para los que estaban sin trabajo, necesitados, o por causa de la persecución, los dejaban sin trabajo o los dejaban sin empleo, porque esos tiempos pasaba igual. Tú no eres que tú no te rindes bajo la diosa de los efesios, lo que sea, bajo el dios de Roma, bajo el dios de Roma, no, y ahora soy cristiano, tal, creo en Jesucristo, bueno, ya, chao, cuídate. Entonces los apóstoles agarraban ese dinero y lo repartían y nadie tenía necesidad. Solo que esto también ahora, en esta actualidad, se presta para la gente vaga, sinvergüenza, y por eso que no puede ser así ahora, porque bueno, la gente dice, bueno, ahora me hago cristiano, para que me mantengan, para que me den plata, para que me den limosna, y bueno, vivo ahí en la iglesia, y sí, trabajo ahí y tal, no sé qué, y voy, y eso es lo malo, que Dios es tan bueno que nos regaló tanto, nos dijo cómo hacer la iglesia, pero la gente se aprovecha, tanto de un lado como del otro, y bueno, pero este era el principio. Solo que hay que hacerlo con entendimiento, hay que ayudar al necesitado, hay que ayudar al que esté en necesidad, al pobre, pero no hacer un vicio de que la gente vaga sin trabajar y ayúdame, préstame aquí, dame allá, toma aquí, no sé qué hacer. Entonces uno pensando, ay, sí, no tengo que ayudar a todo el mundo, uno termina de desatender su casa o trabajando más para poder ayudar a los otros, y el otro en su casa vagueando, flojeando, entonces es complicado. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces vemos que había un solo corazón en esta iglesia, había un solo sentir, que era ayudarse, porque todos los cristianos en ese tiempo también, bajo el contexto de estos tiempos, los cristianos eran muy perseguidos, mucha persecución, y tenían que ayudarse entre ellos, porque si no, no iban a sobrevivir. Entonces los que tenían recursos, los que tenían dinero, lo ayudaban para el pobre y necesitado. Hoy en día también se hacen muchas misiones con el dinero que tú das de las ofrendas. Muchas iglesias también dan dinero, para que se extienda el evangelio en África, en Asia, en China, donde el evangelio es duro, donde ahí sí se vive, por así decirlo, lo que es la iglesia primitiva, donde la gente vive con los recursos. Mira,
$100, eso es bastante para comer, no sé, en otros países, en África, y esto todavía existe. Solo que no sale en las redes sociales, solo que no sale en la televisión porque no les interesa, porque no es pool, porque no, o sea, todo está en contra del sistema, está en contra de Dios. Entonces, pero hoy si tú tienes necesidad de dar, tienes necesidad de dar una ofrenda, busca en internet o sea, como unas páginas que hacen misiones que evangelísticas para que se extienda el evangelio. Hay gente que está hoy en día presa en otros países que no son los suyos, que dejaron todo por seguir a Jesús, están presas, están perseguidos. En África matan a los cristianos que son evangelistas, que salen allá a predicar, que son misioneros. Eso todavía existe, y las iglesias que así, por así decirlo, que tienen poder adquisitivo como Latinoamérica o aquí Norteamérica, que tienen más poder adquisitivo las iglesias, hacen misiones, financian, etcétera. Así que sí existe y tenemos que reconocer eso, solo que la gente no sabe, para que se extienda el evangelio. Esto no es para que los misioneros estén allá o allá, no, manténgame que yo estoy aquí, no, eso es porque hacen que predican, viven la iglesia primitiva. Así que vamos a orar por esa gente hoy también. Y bueno, para dar un resumen, la sanidad, lo bueno del cristianismo, la sanidad trajo que ellos fueran probados, que ellos predicaran a los sacerdotes, a toda esa gente que estaba en la alta gama, por así decirlo. Reconocieron que no podían hacer nada, que Jesús era real, que resucitó, que hubo un milagro, se extendió el evangelio, creció la iglesia gracias a ese milagro, gracias a la persecución. Y luego la persecución nos muestra que la iglesia empezó a crecer y tenían cosas en común. Entonces vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos da de aprender tu palabra. Te pido, Señor, que a los que ya somos cristianos, que nos dé sabiduría, entendimiento, de poder leer tu palabra con ánimo, con gozo, con aprendizaje, y que podamos, Señor, buscar más de tu palabra acerca de tu muerte, resurrección, tu vida, y coloque ese deseo en nosotros de predicar, que aunque nos amenacen, nos censuren, que aunque nos persigan en nuestro trabajo, en las redes sociales, en cualquier lugar, nuestros amigos, en los grupos de WhatsApp, aunque nos persigan, aunque nos rechacen, aunque nos hablen mal, nosotros concédenos ese poder, Señor, de hablar tu palabra con denuedo, con actitud, con amor, Señor, que podamos entender a nuestros amigos, a nuestras personas cercanas, que podamos extenderle el evangelio y hablarles, Padre, para que conozcan de ti. Te pedimos por esas personas que no son cristianas aún, Señor, pero que están averiguando, están como que viendo qué es esto de ser cristiano, Señor. Te pido que le des convicción de pecado, que le des convicción de las cosas que están haciendo mal, para que puedan arrepentirse y conozcan que no hay como aprendimos hoy, que no hay nombre dado a los hombres aquí en la tierra en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesús. Quizás muchas personas hoy que están escuchando, quizás se sienten mal, quizás han cometido errores, pecados, Señor, y se sienten mal, sienten que no sirven para nada, sienten que han fallado en sus relaciones matrimoniales, sienten que han fallado en sus relaciones amorosas, sienten que han fallado en sus finanzas, sienten que han fallado en la moral, psicológicamente, Señor, no se sienten dignos de acercarse a ti. Pero te pido, Señor, que los llames, Padre, que le des convicción de pecado y que se puedan arrepentir para que conozcan de ti. Te pedimos por esos misioneros que están en los otros países, Señor, dejando a su familia, sus amigos, que son perseguidos, Padre, que están sufriendo persecución hasta matarlos, Padre. Te pido que les des fuerza y que sean hallados dignos de ti, Señor, a pesar de las consecuencias que estén pasando. Y te pido que nosotros como iglesia, Padre, que tenemos el poder adquisitivo, que podamos, Señor, poner ese querer como el hacer de dar esas ofrendas, Señor, a esos ministerios grandes que están evangelizando, que están haciendo que tu reino se extienda, Padre, y que crezca, Señor, la jornada evangelística y misionera en el mundo, Padre. Guarda a las familias de los que están aquí escuchando, Señor. Guarda sus vidas, sus trabajos, Señor. Guarda su entrada y su salir, Padre. Y te pido que nos sigas hablando de tu palabra. Mañana vamos a hablar un tema también. Viene Hechos 5, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.